De hecho, bueno, vamos a ver esta sección 31, que es el caso de la hiperinflación, pero les adelanto que no aplica, digamos, en nuestro contexto nacional, ni, por tanto, ninguna de las empresas que ustedes tienen en los proyectos va a necesitar esta sección, pero la vamos a ver por un tema de conocimiento, ¿verdad? Al final de cuentas, en este curso habíamos visto todas las diferentes secciones, y por ahí nos queda hasta 31, que en algún momento, si ven el caso, se recuerden que hay una. ¿Qué es una hiperinflación? Bueno, es una subida elevada de los precios de algunos bienes o servicios generalizados a nivel de la economía. Y aquí un elemento muy importante con esta hiperinflación, bueno, ya sabemos que en el caso de Costa Rica, pues no tenemos desde hace algunos años inflaciones significativas y pues, mucho menos vamos a llegar a una hiperinflación, pero el elemento importante aquí es que de esta hiperinflación lo que va a hacer es ir generando aumentos en los valores de algunas partidas, y hay que tener el cuidado de no inflar los estados financieros, ¿verdad? El punto es, por ejemplo, para que sea comparable mis ventas de un año con el otro, pues tengo que intentar contrarrestar el efecto de la inflación, porque si no, entonces pareciera que, no sé, en el año uno tengo 1 millón de ventas, en el año dos tengo 5 millones, y es que incrementé 4 millones en ventas. Eso es lo que una persona pensaría. Wow, entonces es más del doble que se incrementó la operación de la empresa, pero resulta que no. Resulta que es más bien por la subida en los precios. Entonces, hay un elemento de comparabilidad de la información que, digamos, aquí se ve un poco afectado, y hay que ver cómo neutralizar el efecto de la inflación. Nos dice que el alcance se aplica a una entidad cuya moneda funcional, vean que nos habla de nuevo de moneda funcional, sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que una entidad presente estados financieros que hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación. Entonces vean que hay que ajustar el efecto de la hiperinflación. La unidad de medida en los estados financieros, bueno, todos los importes de los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Y la reexpresión de estados financieros, de acuerdo con lo establecido en esta sección, requiere el uso de un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos generales? Voy aquí a quitarlo. Que yo tengo un año, ¿verdad? El año 2000X1, y tengo un año 2000X2. El año 2000X1 era 1 millón, y el año 2000X2 es 5 millones. ¿Cuál es la idea? Que al año 2000X1 le haga un ajuste, ¿verdad? Esto lo vamos a ajustar con la finalidad de reconocerle a través de este índice de precios el efecto de la inflación, y que entonces al momento yo comparar los dos estados financieros, eh, pues no es que sean iguales, ¿verdad? Pero sino que ya se convierten en algo comparable entre sí. Bien, pues vamos a regresar aquí. El procedimiento para hacer la reexpresión, y nos dice que la reexpresión a costo histórico es que las partidas monetarias, ya vimos cuáles eran las partidas monetarias hace un ratito, ¿verdad? Las partidas, por ejemplo, de efectivo, de instrumentos financieros, que son equivalentes al dinero, no se reexpresan, puesto ya que ya se encuentran
expresadas en la unidad de medida corriente, ¿verdad? Por ejemplo, la cuenta del banco en colones, de que en colones. Ahí no hay cómo quitarle el efecto de la inflación. Son partidas monetarias, el dinero mantenido y las partidas a recibir o a pagar en metálico. ¿En dónde estaría ese efecto inflacionario? Por ejemplo, en los inventarios. Entonces, dice que los activos y pasivos vinculados mediante acuerdos a cambios en los precios, tales como bonos, préstamos indexados, se ajustarán en función del acuerdo, se presentarán con este importe ajustado en esta situación reexpresada. Entonces, bueno, bonos y préstamos, hay dos ejemplos que nos están dando. Este, Esto es para el caso de las partidas monetarias. Ya dijimos, las partidas monetarias queda tal cual el dinero. En las partidas no monetarias, dice que algunas partidas no monetarias se registran según sus importes corrientes al final del periodo sobre el que se informa, tales como el valor neto de realización o el valor razonable, de forma que no es necesario reexpresarlas. Todos los demás activos y pasivos serán reexpresados. La mayoría de los activos no monetarios se registrarán al costo o al costo menos la depreciación. Por ello, se reexpresarán en importes corrientes de su fecha de adquisición. Entonces, y, bueno, dice que el costo reexpresado de cada partida o el costo menos la depreciación se determina aplicando a su costo histórico y a la depreciación acumulada la variación de un índice general de precios desde la fecha de adquisición hasta la fecha del periodo sobre el que se informa. Y ese índice de precios lo que va a hacer es deflactar el valor para que quede a su costo histórico, ¿verdad? Sin todo el efecto inflacionario. Y algunas partidas no monetarias se llevan según sus valores corrientes en fechas distintas a la de adquisición o a la fecha de presentación. Por ejemplo, la propia planta de equipo que se han revaluado en una fecha previa. En tales casos, los valores en libros se reexpresan hasta la fecha de revaluación. El importe reexpresado de una partida no monetaria se reducirá de acuerdo con la sección 27 del deterioro del valor de los activos cuando exceda su importe recuperable. Entonces vean que aquí combinaríamos con la sección 27. Es posible que haya un deterioro en esas partidas. Al comienzo, ¿verdad? Aquí seguimos con el procedimiento. Al comienzo del periodo de aplicación de esta sección, los componentes del patrimonio de los propietarios, excepto las ganancias acumuladas y cualquier superávit de revaluación, se reexpresan aplicando un índice general de precios a diferentes partidas desde la fecha en que fueron aportados o desde el momento en que surgieron por efecto de octavio. Por su parte, cualquier superávit de revaluación surgido con anterioridad se elimina y las ganancias acumuladas reexpresadas se derivan a partir del resto de importes de estado de situación financiera. Entonces vean que a nivel patrimonial nos dice la norma, eliminemos el superávit por revaluación y estaríamos en su lugar reconociendo estas ganancias de la reexpresión. Y llaman al patrimonio, ¿verdad? Dice que al final del primer periodo y los periodos posteriores se reexpresarán todos los componentes del patrimonio de los propietarios, aplicando un índice general de precios desde el principio del periodo o desde la fecha de aportación si es posterior. Entonces, ahí habría que llevar ese control de las fechas. Los cambios habidos durante el periodo en el patrimonio se revelan de acuerdo con la sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas. Pero entonces ahí también se incluiría como nota, ahorita también lo vamos a retomar en la parte de información a revelar. Eso era a nivel de activo, pasivo y patrimonio. La parte de ingresos y gastos dice que las partidas de estado de resultado integral se reexpresan en la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Por ello, todos los importes necesitarán ser reexpresados aplicando la variación en el índice general de precios desde la fecha en que las partidas de ingresos y gastos fueron reconocidas inicialmente en el estado financiero. Es decir, desde la fecha en que se dio el ingreso o el gasto es que aplicaríamos el índice. Estas son las cuentas que
van a tener más ajuste, ¿verdad? Porque donde se va a ver más es en la parte de ingresos y gastos. Ya una partida que teníamos ahí anterior, pues no, bueno, como ya vimos, sí, porque hay actualizaciones y todo esto, pero las que están en el día a día y que son las que se van a ver más afectadas por esta hiperinflación son los ingresos y gastos. Entonces dice que la inflación general es aproximadamente homogénea durante el periodo y las partidas de ingresos y gastos también tienen aproximadamente similares a lo largo del periodo. Puede ser apropiado emplear una tasa media de inflación. En el estado de flujos de efectivo también estaríamos haciendo algunos ajustes. Dice que una entidad expresará todas las partidas del estado de flujos de efectivo en términos de unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Estamos intentando que todo quede con el valor del dinero al momento de cierre. Es decir, si hoy es el momento de cierre, las partidas viejas las estoy trayendo al valor presente hoy. ¿Verdad? Un valor, en algunos de los casos, que sería futuro. Estoy aplicándole la inflación. Ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta, ¿verdad? En un periodo de inflación, una entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos monetarios perderá poder adquisitivo. Y una entidad con un exceso de pasivos monetarios sobre activos monetarios ganará poder adquisitivo en la medida en que esos activos y pasivos no estén vinculados a un índice de precios. Una entidad incluirá en resultado la ganancia o pérdida en la posición monetaria neta. Y una entidad compensará el ajuste de esos activos y pasivos vinculados por un acuerdo a cambios en los precios con la ganancia o pérdida en la posición monetaria neta. Vean que en este caso es en el caso de activos y pasivos y monetarios, ¿verdad? Y eso tiene mucha lógica en el sentido que lo que va sucediendo es que cada vez, mm, eh, ¿verdad? Hay el efecto de la inflación aquí estaría afectando directamente el valor de la moneda. Recordemos que el pasivo y activo monetario ya propiamente son equivalentes a efectivo. Entonces, eh, es donde se ve directamente el problema. Bueno, economías que dejan de ser hiperinflacionarias, ¿verdad? Estábamos con qué es lo que va a pasar si yo tengo la actividad en una economía hiperinflacionaria, que lo que estamos buscando es que sean o que podamos brindar información que es comparable, entonces estamos aplicando el índice. Pero ahora, supongamos que yo le he aplicado el índice y dejó de ser hiperinflacionaria. Cuando una economía deja de ser hiperinflacionaria, y una entidad deje de preparar y presentar estados financieros elaborados de acuerdo con lo establecido en esta sección, los importes expresados en la manera de presentación al final del periodo anterior a aquel sobre que se informa se utilizarán como base para los importes en libros de estados financieros posteriores. Es decir, lo que hice aquí fue ajustar 2000X1 para que fuera comparable con 2000X2, para que quedaran a términos de la moneda al cierre. Pero lo que nos dice es, bueno, si ya dejó de ser hiperinflacionaria, digamos en el 2000X3, yo tengo el 2000X1, tengo el 2000X2 y en el 2000X3 dejó de ser hiperinflacionario, nos dice utilice el que es anterior al último cierre, ¿verdad? Cuando era eh, sin la hiperinflación. Entonces, la comparación sería entre 2000X1 y 2000X3, que son los que no tendrían la hiperinflación. De aquí no seguiríamos enfocándonos en hacer el ajuste al que no tenía la hiperinflación, sino a los que ya son comparables porque no tienen hiperinflación. Ahí el problema es cuando esto sucede, digamos, en un periodo intermedio, cosas de ese tipo. Pero bueno, información que se debe revelar. Una entidad a la que sea aplicable esta sección revelará lo siguiente. El hecho de que los estados financieros o datos del periodo anterior han sido reexpresados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional.
La identificación y el nivel del índice general de precios en la fecha sobre el que se informa y las variaciones durante el periodo corriente y anterior. Vean, siempre lo que buscamos es dar la mayor transparencia posible. Entonces vean que aquí hay que explicar cómo se obtuvo el índice. Y finalmente el importe de la ganancia o pérdida en las partidas monetarias. Em, Algunas diferencias entre la NIF PYME y la NIF completa, y porque en ambos tenemos una, ¿verdad? Entonces nos dice que, bueno, eh, bueno, esto sería tanto para el anterior como para este, el de conversión de moneda extranjera y con economías hiperinflacionarias, están unidas. Entonces, en el caso de la conversión de moneda extranjera, nos dice que exige que las diferencias de cambio acumuladas relacionadas con un negocio extranjero que han sido previamente conocidas en otro resultado integral se clasifiquen de patrimonio de resultados. Ya vimos que en la NIF para pymes eso es un poco diferente. Dice que no lo permite, no permite o exige que las diferencias de cambio acumuladas relacionadas con el negocio en el extranjero que hayan sido previamente reconocidas en otro resultado integral se reclasifiquen de patrimonio a resultados. De hecho, lo decía muy claramente hace un rato que lo vimos y si había una diferencia de cambio, eh, no se podía reclasificar. Y ahora, con respecto a este de las economías hiperinflacionarias, es el segundo párrafo. Dice que establece procedimientos específicos para la conversión de los resultados y la situación financiera de una entidad. NIC 29, ¿verdad? En el caso de la NIF plena. En el caso de la NIF para pymes, no nos habla de esos procedimientos, no tiene procedimientos específicos para la conversión de los resultados y la situación financiera de una entidad. Y bueno, aquí sería la sección 31. Aquí lo que nos habla únicamente es de aplicar este índice, ¿verdad? Pero no da esos procedimientos específicos. Como les decía, este da más que todo para conocimiento. No sé si tienen alguna consulta con este de las economías hiperinflacionarias. No, pero fue todo claro. Ok, muy bien, vamos a la siguiente sección.